Gracias, señor presidente. Gracias, señor Tardá. Coincido con su argumentación. Yo simplemente tres mensajes a la Cámara. Primer mensaje. El independentismo ganó las elecciones el 21 de diciembre en votos y escaños. Segunda consideración. El 155, aprobado por el Senado, fue rechazado por la inmensa mayoría de la sociedad catalana. Y el 155, que el Partido Socialista, Ciudadanos y el PP apoyaron en el Senado, fue derrotado en Cataluña. Y, evidentemente, Ciudadanos tiene más escaños, tiene más votos, fue la primera fuerza política en Cataluña, se benefició de la ley electoral que rige en Cataluña y no va a gobernar Cataluña. No va a gobernar Cataluña porque la mayoría independentista en el Parlamento es rotunda. Y ciertamente somos un país plural, diverso, que se expresa en estas fuerzas políticas, un país cívico y pacífico, señor Salvador, y pacífico, que durante estos años ha desarrollado su defensa de la libertad desde el más estricto pacifismo y de ello nos sentimos terriblemente orgullosos. Y, señorías, yo les invito a los contrarios a la independencia que sumen el 48% de los votos en Cataluña. No hay nadie en Cataluña que sume el 48% de los votos en Cataluña. Las fuerzas políticas que defienden la reforma de la Constitución en clave federal o confederal suman alrededor del 21%. Y las fuerzas políticas que defienden la recentralización y la homogeneización suman alrededor del 30%. El bloque político mayoritario en Cataluña hoy continúa siendo el bloque independentista. Y, señorías, les reclamamos durante todo el mes de diciembre, durante todo el mes de noviembre prácticamente, que respetasen el resultado electoral del 21 de diciembre y no lo están respetando. Las maniobras que el Gobierno está promoviendo ante el Tribunal Constitucional para intentar impedir la investidura legítima del presidente Puigdemont en el Parlamento, respondiendo al mandato democrático surgido de las urnas, forma parte de los episodios más vergonzosos de la democracia española durante todo el siglo XX. Es vergonzoso pervertir la voluntad de los catalanes expresadas en las elecciones del 21 de diciembre. Son intolerables. Y, señorías, de nuevo la cuestión catalana pone de manifiesto los límites de la democracia en el Estado español. En todas las ocasiones que las instituciones del Estado español a lo largo del siglo XX se han enfrentado a la cuestión catalana, cuando no han sido capaces de encontrar las fórmulas democráticas para encauzar las legítimas demandas de la sociedad catalana, ha aparecido esa cultura autoritaria que niega la diversidad, que niega la legitimidad de las demandas expresadas democráticamente en una sociedad y que aboca al Estado español a lo que el The Economist apuntaba, a esa degradación de la democracia, aquello que Jueces para la Democracia ponía de manifiesto hace muy pocos días, cómo el Gobierno está intentando manipular la justicia. Cuando las instituciones del Estado actúan contra la voluntad democrática de la sociedad catalana, degradan la democracia para el conjunto de los españoles. Y, señorías, debemos de apelar a los demócratas del conjunto de España, porque la lucha por la libertad y la democracia de los catalanes es también la lucha por la democracia y la libertad del conjunto de los españoles. Nadie puede creer que degradándose la democracia y presionando la justicia, la democracia española va a ser más sana, va a ser más fuerte. Yo ahí apelo singularmente al Partido Socialista. Apelo a una tradición política que con el catalanismo ha compartido objetivos, pero que hoy parece renunciar a esa aspiración a la democracia en España. Señor Lemoine, están renunciando a defender la democracia española, apoyando la política del Partido Popular en esta materia. Señorías, tiene que ir usted concluyendo. Termino, señor presidente. Esto va de democracia, esto va de libertad y los catalanes persistiremos. Gracias. Muchas gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el